Cuando se lleva a cabo la transferencia de masa por convección o la transferencia convectiva de masa, debemos tener presente que podemos tener difusión unimolecular, es decir, únicamente un compuesto es el que se está difundiendo de una fase a otra, o podemos tener contradifusión equimolar, es decir, que tenemos un compuesto A en una fase que se mueve hacia una fase B y un compuesto en una fase B que se mueve hacia la fase A. Bien, digamos, esto es las mismas ecuaciones que presentamos en el ejercicio anterior. La única diferencia es que aquí utilizamos un superíndice 0 para identificar este coeficiente convectivo de transferencia de masa cuando se tiene un caso de contradifusión equimolar y cuando tenemos únicamente difusión en un solo sentido o unimolecular, no lleva este subíndice, ¿no? Ambos son coeficientes de transferencia convectiva de masa, pero obedecen a estas características que acabamos de mencionar aquí. Bien, entonces, recuerdan en el ejercicio anterior, por ahí les mencionaba que visitaran este video de un colega que por ahí explica bastante bien lo que es la transferencia de masa por convección y además comparte estas tablas que tenemos aquí. Bien, entonces aquí vemos esto, ¿no? Que por ejemplo el flux difusivo de A está en función de este coeficiente de transferencia convectivo de masa y tienes estas tablas para cuando es difusión equimolar y contradifusión molecular. ¿Ok? Además tiene esta otra tabla en la que ya dijimos resumía diferentes geometrías y diferentes correlaciones para calcular el número de Sherwood. ¿Ok? Esto lo vamos a estar ocupando, entonces les insisto en que visiten este canal y en la parte de los comentarios de ese canal ahí pueden descargar esas tablas. Muy bien, más bien de ese video, ¿no? Ok, ahora, ¿por qué mencionamos eso? Recordamos que cuando se dedujo por ahí el número de Sherwood, que se hacía la relación entre la difusión molecular y la difusión por convección, llegábamos a una expresión como esta. ¿Ok? En algunos libros vamos a encontrar que este número de Sherwood está expresado de esta manera. Y únicamente aquí tenemos este coeficiente convectivo de transferencia de masa. Y en algunos otros lo vamos a encontrar de esta manera, donde tenemos expresado ese coeficiente convectivo de transferencia de masa con un superíndice 0. Que, repito, diferencia de si tenemos una difusión unidireccional o una contradifusión molecular, ¿no? Ok. En muchos de los casos puede ser que este coeficiente y este coeficiente sean completamente diferentes, que no sean iguales, ¿ok? Pero hay algunos casos en los que se puede asumir que el valor de ese coeficiente, independientemente si hablamos de contradifusión equimolar o difusión unimolecular, va a tomar exactamente el mismo valor, ¿ok? Es por eso que en algunos libros se generaliza y únicamente se deja expresado de esta manera, aunque en otros, como es el Jacobris, sí se diferencia de este coeficiente convectivo de transferencia de masa, ¿no? Ok, no siempre es igual. Esto se cumple solamente para estos casos que vemos aquí, ¿no? Entonces les decía en las tablas de este colega que nos compartió, vamos a encontrar por aquí estas ecuaciones que nos relacionan cómo calcular o cómo llevar un coeficiente de contradifusión al mismo coeficiente, pero únicamente en una dirección, ¿no? De difusión unimolecular. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, KY superíndice 0, lo podemos igualar con esto y estaríamos obteniendo ese valor de KY. ¿Ok? Si nos enfocamos en este lado de la expresión, vemos que aquí necesitaríamos un valor de la presión del sistema
y un valor de una presión media logarítmica, ¿ok? Entonces, para calcular esa presión media logarítmica ocupamos esta ecuación de aquí. Y más abajo tenemos dos especificaciones en la que nos dice que si utilizamos un sistema diluido podemos utilizar la concentración promedio, ¿no? Además, o la presión parcial promedio de la fase B, de la fase donde se está difundiendo el compuesto A. Además de que para sistemas muy diluidos, esta presión finalmente va a ser muy parecida a la presión total del sistema, ¿ok? Entonces, si nos vamos con este caso, en donde tenemos que es un sistema muy diluido, el resultado de esto va a ser muy parecido al valor de esta presión. Sí, es decir, ahora regresamos a esta ecuación y vamos a tener que la presión de B media logarítmica es igual, casi igual a la presión parcial. Al dividir este término, pues nos va a quedar un valor de 1. Haciendo esa división, y si igualamos este con este, y si esto que tenemos aquí ya dijimos que vale 1 porque es un sistema muy diluido, entonces en ese caso se cumple que el coeficiente de transferencia que tenemos para la contradifusión equimolar es numéricamente igual al coeficiente de transferencia para la difusión unimolecular. En el ejercicio anterior que hicimos, pues no especificábamos qué tipo de coeficiente estábamos utilizando, pero creo que tampoco aclaré. Se partía de que estábamos cumpliendo con esta condición, ¿no? Que teníamos un sistema, o que A estaba bastante diluido, por lo cual podíamos igualar esos coeficientes que tomábamos, ¿no? Los podíamos hacer completamente iguales, ¿ok? Pero bueno, ya dijimos que hay casos en los que esto no se va a cumplir, y la mejor manera de asegurarnos que estemos llegando al valor correcto es utilizando esta expresión para calcular la presión media logarítmica, y pues el resultado pues nos va a decir qué tan lejos estamos de la presión total del sistema, o si nuestro sistema realmente está diluido o no está diluido, y de esta manera ya podemos decidir si igualar ese coeficiente o mejor hacer la corrección en base a estas expresiones que tenemos aquí. Bien, entonces para eso vamos a ver este ejemplo. Te invito a que te suscribas al canal, nos ayudas a generar más y mejor contenido. Visítanos en www.triangle.com, Training Engineers Online. Vas a encontrar diversos cursos que pueden ser de tu interés. Y además, si te registras, que es completamente gratis, puedes acceder al material en PDF y puedes consultar de manera simultánea los videos, en el que vamos a utilizar las ecuaciones que están en esta tabla. Ok, se nos dice que tenemos un gran volumen del gas B, que está completamente puro, se encuentra a 2 atmósferas de presión y fluye sobre una superficie de la cual se vaporiza A, que también es completamente puro. El líquido A moja completamente la superficie, que es un papel secante, ¿no? Por tanto, la presión parcial de A en la superficie corresponde a su presión parcial a 298 Kelvin y es de 0.2 atmósferas. Y aquí nos dan el valor del coeficiente de transferencia para la contradifusión equimolar, con un valor de 6.78 por 10 a la menos 5 kilomol sobre segundo metro cuadrado. ¿Ok? Y nos dicen por aquí que está expresado en fracción mol. ¿Ok? Con esa información vamos a calcular la velocidad de evaporación o el flux molar de A y los valores de KY y de KG. ¿Ok? Entonces regresamos a esta tabla. Estamos hablando de que tenemos un sistema en el que únicamente A es el que se difunde en B. ¿Ok? O sea, B está circulando, es completamente puro. A también está completamente puro, pero únicamente se difunde A en B. ¿Ok? Por lo tanto, deberíamos ocupar alguna de estas expresiones que tenemos aquí. ¿Ok? Pero el valor del coeficiente que tenemos corresponde a el que se utiliza en las expresiones que tenemos
de este lado. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es el coeficiente que nos están dando, que en este caso es de KY. Este coeficiente, pasarlo a su equivalente para el coeficiente de difusión unimolecular. Y una vez que tengamos este coeficiente, podemos ya calcular esta velocidad de difusión del compuesto A en ese gas que está pasando sobre esa superficie. ¿Ok? Además de que este también lo podemos relacionar con algunas ecuaciones para obtener el valor de Kg que también se nos pide. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos eso? Bien, entonces dijimos que debemos ocupar una de estas expresiones. Y bueno, aquí les pongo estas dos que es exactamente lo mismo, pero para indicar que dependiendo del texto que ustedes utilicen pueden encontrar, por ejemplo, en el Welty, esta YA en la superficie es la que tenemos aquí. Y esta YAG es la que se refiere a la que tenemos en el seno del fluido. Mientras que, por ejemplo, en el Jacobi, si ustedes lo consultan, por ejemplo, aquí es concentración de A en la superficie. Ellos lo conocen como concentración de A en la interfase. Aquí sobre la superficie tenemos la interfase líquido-gas. Ellos lo conocen como interfase. Y esta concentración en el seno del fluido, en el Jacobi, la conocen como YA subíndice infinito. Es decir, esa concentración en un punto lo suficientemente lejos del sistema que se va analizando para que no interfiera con mis demás cálculos, ¿no? Ok, pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar ahorita con este de acá. Y vimos que necesitamos este KY. Ahorita vamos a ver qué ecuaciones necesitamos para poder obtener ese valor. Y esta de YA en la superficie, que es esta de acá, nos dan por aquí un valor de presión parcial o su presión de saturación. La presión parcial aquí es de 0.2 atmósferas, ¿no? Entonces, si yo divido 0.2 entre la presión total, estaría yo obteniendo la fracción mol de A en la superficie. Y para esta de acá, si yo estoy lo suficientemente alejado, la concentración que yo tendría sería la del componente puro, del componente puro B. Por lo tanto, la fracción mol de A en este punto que tengo aquí de referencia va a ser 0, ¿no? 0 entre 2 va a seguir siendo 0. Ok, de esta manera dijimos, ya en la superficie, 0.2 entre 2 va a dar un valor de 0.1. Aprovechamos y calculamos la concentración de B. Si estamos en la superficie, si la fracción mol de A es 0.1, entonces la fracción de B en la superficie va a ser de 0.9, ¿no? 1 menos 0.1 va a ser 0.9. Y dijimos que en este punto tengo únicamente el compuesto B completamente puro, entonces no tengo A. El valor de A va a ser 0, entre 2 va a ser 0. Por lo tanto, únicamente voy a tener B y la fracción de B en ese punto va a ser 1. ¿Ok? Aquí Y vale 0 y B vale 1 en fracción mol. ¿Ok? Y eso lo saqué porque lo vamos a ocupar para esta expresión de acá, ¿no? Bien, entonces el dato que tenemos es KY superíndice de 0. Nos vamos a estas ecuaciones de aquí. Entonces busco, este es el dato que yo tengo. Y el dato que yo requiero es este de acá. ¿Ok? Voy a igualar este con este. Así como lo hacemos acá. ¿Ok? Y de aquí voy a despejar KY, ¿no? Entonces KY me va a quedar KY superíndice 0 por la presión entre la presión de B media logarítmica. ¿Ok? Aquí se refiere a la presión de B del compuesto que tenemos puro que está arrastrando ese compuesto A, ¿no? Bien, entonces para conocer la presión parcial de B va a ser la presión total del sistema por las fracciones mol que ya calculamos. ¿Ok? Entonces la presión de B en el seno del fluido, dijimos que ahí va a ser B completamente puro. Entonces va a ser fracción mol de 1 por 2, va a ser de 2 atmósferas. Y en la superficie, si A vale 0.1,
la fracción de B valía 0.9, 0.9 por 2 va a ser 1.8 atmósferas. Ok, esta ecuación para calcular la presión de B media logarítmica también la tenemos aquí. Aquí, esta I es el equivalente para nosotros en la superficie. Y esta B en G sería la concentración de B en el seno del fluido, ¿no? Entonces simplemente la adecué a las variables que nosotros estamos ocupando acá, pero es exactamente la misma ecuación. Y entonces ya tengo esas expresiones, simplemente sustituyo los valores que ya calculé y voy a obtener que la presión media logarítmica es de 1.8982 atmósferas. Entonces con esto yo me regreso a esta expresión de acá. Yo ya conozco este valor de KY superíndice 0. La presión total es 2 y la presión media logarítmica, que es la que acabo de obtener, sustituyo y mi KY va a ser de 7.1434 por 10 a la menos 5 kilomoles segundo metro cuadrado. Y bueno, esto lo dejé aquí a propósito. En muchos textos se especifica que, por ejemplo, ahí entre paréntesis lo ponen con letra fracción mol, o en este caso yo entre paréntesis le puse la fracción mol de la fase gas, la variable que estamos utilizando, para indicar que este coeficiente, el valor de este coeficiente, se utiliza con la diferencial de fracciones mol. ¿Ok? Aunque la fracción mol es adimensional, pues es conveniente a veces indicarlo para no confundir ese coeficiente, ¿no? Si lo dejamos así, puede ser muy parecido a otro coeficiente y podemos confundirnos en su utilización. Bien, pues ya que tenemos esto, pues también podemos aprovechar y igualamos este con KG, que es lo que nos están pidiendo, y va a quedar de esta manera. Entonces simplemente despejo KG, que va a ser KY superíndice 0 entre la presión media logarítmica. Ya tengo este dato, me lo del ejercicio, la presión media logarítmica ya la calculé, y este va a ser mi valor de KG. ¿Ok? Ahora bien, ya que tengo esos dos valores, puedo calcular con la ecuación que yo prefiera. Ya tengo KY y tengo KG. Puedo calcular entonces ese flux difusivo de A través del compuesto B. En este caso yo tomé las dos, ¿ok? Utilizando el KY y utilizando el KG. Simplemente en este multiplicamos por la diferencia de fracciones molares y en este por la diferencia de presiones parciales, de fracciones molares de A y presiones parciales de A. Y el resultado va a ser exactamente el mismo. Sí, 7.1434 por 10 a la menos 6 kilomoles sobre segundo metro cuadrado. No olvides suscribirte, dale like y comparte.